Hola amigos de YouTube, aquí Aleca y Teorías, trayéndoles los capítulos 25 y 26 de Fate la travesía del guardián. Espero lo disfruten y no olviden suscribirse y compartir para que más gente pueda disfrutarlo. Sin nada más que decir, comenzamos. Capítulo 25. Las diferentes guerras del Grial. La sala de comando estaba en silencio, no solo por la presencia del recién ingresado Servant, sino que también, por el nombre que dijo. Lord Melloy II conoce a Archer. Eso solo significa que vienen de la misma época. Gudao observó interesado a los dos. Al conocer a Lord en Roma, él les dijo que no era un Servant, pero que tenía el poder y espíritu de uno, haciendo que sea uno solo en palabra, ya que no ha hecho nada para entrar en el trono. Al terminar la segunda singularidad, le pregunto más sobre esto al doctor, ya que lo había dejado intrigado. Dijo que tenía un espíritu heroico y sus habilidades dentro, ¿es lo mismo que Mash? Fue la pregunta que hizo en ese momento. Es parecido, pero no es lo mismo. Mash es una demi-servant. Usa las habilidades y armas del espíritu heroico que hizo un contrato con ella y está dentro de su cuerpo, pero ella tiene el control de sus movimientos, y el espíritu heroico es uno que se introdujo directo del trono de los héroes en ella, además de seguir siendo ella misma. Los pseudo-servants son sirvientes que toman el cuerpo de una persona como recipiente para manifestarse. Según el Dr. Roman, solo había dos casos para crear a un pseudo-servant, y tenían que ver con los espíritus que poseían a los recipientes. Que el espíritu heroico tuviera una leyenda, pero que ésta no tenga la fama, o que por X razón no pueda manifestarse físicamente. En ambos casos, el espíritu requiere de un recipiente humano. El sirviente no puede ser llamado ninguno de los dos, sino una combinación de los poderes de individuos que se mezclan y agregan habilidades que no están presentes en el sirviente original. El recipiente debe ser adecuado al espíritu, o sea, que la persona debe tener cierto parentesco, tanto en habilidades como personalidad, sobre todo la última, o que tengan algo que los une. No sabe qué tienen en común Lord Melloy con el espíritu heroico Zhuge Liang, que es el espíritu que tiene. Tal vez se deba a que ambos son listos. Lo poco que sabe de Liang es que fue un estratega chino, y el señor era todo un pensador, se sabe con solo verlo. Así que, no es raro que el receptor humano sea invocado para ser ocupado de cualquier época, y al escuchar su nombre, entonces era seguro que ambos vinieran de la misma época. Solo había una manera de saberlo. Lord Melloy, ¿de dónde conoce a Archer? Hizo la pregunta que la mayoría se hizo. Cuando te refieras a mí, usa siempre el segundo en mi nombre, regañó a ver, le disgustaba cuando la gente no agregaba el segundo. Y sobre tu pregunta. Los ojos negros del caster chocaron unos segundos con el afilado acero de los ojos de Archer. La mirada que le dirigía el bronceado era clara. No digas nada que no te incumba. Se podría decir que sí, pero si esperas que revele algo más, lamento decir que no me interesa revelar sobre la vida de otros, ya que es algo que no me concierne, respondió tranquilamente con una expresión estoica, mientras sacaba un habano. ¿Puedo? Está prohibido fumar dentro de la sala de comando, tendrá que esperar para salir, respondió Romani. Ya veo, guardo el habano. Luego lo encendería, no era adicto al cigarro como para no controlarse. Con la respuesta que dio, las esperanzas de Gudako y Gudao de saber más de Archer de otra persona se fueron al caño. Realmente estaban interesados de saber en qué se conocían estos dos, pero no lo sabrán a menos que le pregunten al mismo Archer, y seguramente este les responda con un comentario sarcástico para evadir el tema. A veces, Archer era un dolor de cabeza. ¿Podemos dejar de perder el tiempo con esto y empezar con el informe? Preguntó Archer con seriedad y un poco de brusquedad. ¿Eh? Oyes. Archer tiene razón, Romani intervino dando un paso al frente. También se había quedado expectante, solo ahora recordaba el objetivo. Lord Melloy II, creo que usted sabe más sobre la singularidad, le dio la palabra. Estoy familiarizado con Fuyuki en Japón, o eso me gustaría decir, pero desafortunadamente, mi conocimiento está alejado de la historia registrada aquí en Chaldea, respondió Waver. Eso no sorprendió a Romani. Me lo esperaba. Ahora que la historia humana ha sido incinerada, se ha mezclado con muchas posibilidades con diferentes resultados de observación de Chaldeas. Quizás, Chaldea no exista en la historia de donde vino el señor. El Melloy II. ¿Un mundo donde no exista Chaldea? ¿Eso es posible? Preguntó Mash impresionada. Toda su vida ha estado en Chaldea, que exista un mundo sin Chaldea, le es difícil de imaginar. Porque sabemos que existe la segunda magia, que es la capacidad de viajar entre mundos, sabemos con seguridad que existen otros mundos similares al nuestro.
No es raro pensar que en uno o varios de estos Chaldea nunca haya sido creado, respondió Da Vinci, se mostraba interesada en el tema. Su mundo y nuestro mundo, no estoy seguro de cuál es la historia correcta, sin embargo, es obvio que ambos mundos están centrados y muy cerca el uno del otro. De lo contrario, no habría sido posible que el Mello y Segundo llegara hasta aquí, señaló Romani con objetividad, aunque era más una teoría. Estás hablando de un grupo de mundos paralelos en la rama primaria. Fenómenos permisibles con el detalle de que los mundos comparten el mismo futuro a pesar de las pequeñas diferencias. Y fenómenos designados para la eliminación. El grupo de mundos paralelos que eventualmente llevarían al mundo a la ruina como hojas caídas, explicó el Lord con detalle a lo que dijo Romani. Oh, estás bien informado del tema, elogió Skatach. No es nada de elogiar. Desafortunadamente, ese tipo de tema está fuera de mi alcance, lo poco que sé es debido a un socio, rechazo el elogio con cortesía. Alzando el brazo como si estuvieran en una clase, Gugako dijo, disculpe, no entendí nada de lo que dijo. No te preocupes, esta teoría es parte del mundo, para un humano es difícil de entender, incluso para un magus. Todo eso que dijo, ¿qué tiene que ver con que iremos a Fuyuki 10 años antes de la Guerra del Santo Grial? Preguntó Tsunoe, un poco aburrida de toda la explicación anterior. De acuerdo. Voy a decirles todo lo que sé. Todo esto solo se basa en los eventos que ocurrieron en mi mundo, ¿están de acuerdo? Mencionó el Lord. Sí, por favor, aceptó Gudao. Bien. Por lo que sé, sus registros indican que la primera y única guerra del Santo Grial tuvo lugar en Fuyuki en el 2004, sin embargo, por lo que sé, la guerra del Santo Grial ha ocurrido 5 veces en la ciudad de Fuyuki, había dado un poco de tiempo para investigar sobre la guerra del Santo Grial de este mundo para tener más conocimiento. 5 veces. ¿Tanto? Exclamó Mash sorprendida. Fou, exclamó Fou, levantando su cola. Es una locura, exclamó Gudao asustado un poco. Una sola guerra del Santo Grial destruyó Fuyuki dejándola en llamas, 5 guerras debieron haberla desaparecido del mapa. Ya veo. Entonces, dependiendo de la situación, la guerra del Santo Grial se ha repetido 5 veces, comentó Romani pensativo, asintiendo con la cabeza varias veces. Espera. Ya 5 veces. Un ritual de esa escala se realizó 5 veces. Detuvo el movimiento de su cabeza y expandió los ojos de la sorpresa. ¿Cómo lo ocultaron todo eso? No me digas que la guerra del Santo Grial es un deporte competitivo en tu mundo y la gente lo trata como si fueran los Juegos Olímpicos. Una idea bastante divertida, pero no es eso, Master, negó el Mello y Segundo divertido con la exclamación de la joven. En nuestro caso, la asociación y la Santa Iglesia se confabularon para cubrir todo. Por supuesto que sí, eso me asustó, respiró Romani aliviado. Que la iglesia y la asociación se unieran para cubrir la guerra tenía más sentido. Por favor, continúa, profesor. El eje temporal observado esta vez no fue en el Fuyuki del 2004 donde se ubicó la singularidad F, sino en 1994, 10 años atrás, en la Cuarta Guerra del Santo Grial. Cuando se trata de mi mundo, no es una sorpresa que pueda detectar un Santo Grial en el pasado en esas coordenadas, señaló el pelinegro mayor. La Cuarta Guerra del Santo Grial, la guerra en la que el final trajo aquel incendio en que murió y renació, la guerra en la que participó Emiya Kirtsuru. Archer tembló de anticipación, pero pudo ocultarlo de sus máster y redujo lo más que pudo su conexión con Gudako para que la chica no detectara lo que estaba sintiendo ahora. La posibilidad de que un Santo Grial pueda existir en el pasado en esa época, podría dar a luz a una nueva singularidad, dijo Mash con un semblante serio. ¿Será un error de Sheva? Quiero decir, observar la luz de la civilización en el pasado. Sheva es un mecanismo diseñado para permitir la observación detallada de información representada dentro de la proyección planetaria de Chaldeas, es como un satélite de observación ambiental colocado en la órbita de la Tierra. Fue creado por Leslie Nur, y en lugar de un sistema de cámaras de circuito cerrado, Sheva también sirve como un componente integral de la seguridad de Chaldeas, ya que envía a los monitores cualquier ocurrencia dentro de los alrededores de la instalación de investigación en tiempo real, funcionando también como cámara de vigilancia que se observaban principalmente en el centro de mando. Sin embargo, el sistema es, en última instancia, exacto solo para la observación de la era actual. Para eras más en el pasado, la precisión disminuye rápidamente y las demandas de maná y electricidad suben a niveles inmanejables, por eso, ver siquiera unos pocos años al pasado era por sí difícil.
Y desde que comenzó la incineración de la humanidad, el futuro antes observado por Sheva se desvaneció y apareció un lugar no observable, dando las coordenadas de la ciudad de Fuyuki de 2004, también conocida como Singularidad F. Y también por la incineración de la humanidad, es que tampoco Sheva podía ver algún registro en el pasado. Las 7 singularidades eran diferentes, ya que se usan los griales obtenidos en la singularidad anterior para ubicar las coordenadas de la siguiente singularidad, para que al final, se unan los 7 griales para encontrar el escondite de Solomon. Lord el Mello y segundo asintió a las palabras de Mash. Él también había alcanzado a estudiar un poco sobre Sheva, y con el conocimiento de la incineración de la humanidad, más la inteligencia táctica que recibió gracias al espíritu heroico dentro de él, sabía lo que pensaba la chica. Personalmente espero que ese sea el caso. Ahora que la historia humana ha sido incinerada, es imposible observar la luz en un eje temporal normal. Si han podido detectarla, eso solo puede ser una singularidad que se elimina del eje temporal normal, explicó. ¿Estoy en lo cierto, doctor? Esta es probablemente una mancha que ya ha sido desconectada de la historia humana y eventualmente desaparecerá, o causará un daño al eje temporal que conocemos. Romaní asintió seriamente en total de acuerdo. Exactamente, profesor. No importa que sea esta singularidad en realidad, debemos recuperar el Santo Grial que existe allí. Si es en la Cuarta Guerra, entonces el Santo Grial sería. Kuro pensó un poco a la respuesta que se hacía. ¿Ilya? Los Einzbern eran los encargados para crear al recipiente para el Santo Grial. Un homúnculo diferente a cualquier otro que llegó el momento, se convertiría en el objeto otorgador de deseos para el ganador. En su mundo, Ilya era el sistema principal, la clave para el Grial, así que para tener el Grial, deben tener a Ilya. Debemos recuperarlo o destruirlo. Esa es la misión dada a los hermanos Fujimaru, declaró el Mello y segundo. Él había visto en persona todo el daño que había dejado el final de la Cuarta Guerra. Fue una suerte que él estuvo al otro lado de la ciudad cuando aquel incendio comenzó. Kuro casi se alarma al escuchar la palabra eliminar, pero gracias a partes de la personalidad que obtuvieron de espíritu heroico en Illa que estaba a su lado, pudo controlar sus emociones. Era otro mundo diferente al suyo, Illa no tenía que estar involucrada necesariamente, pero eso no lo sabría hasta llegar. No se preocupe, profesor. Somos expertos en recuperar griales, podremos lograrlo con éxito, dijo Gurako confiada. No sabe por qué llamó al Lord Profesor, pero tenía esa aura de profesor en él, así que lo llamaría así. Pero hay un problema, interrumpió Weber con un semblante más serio. La razón por la cual la guerra del Santo Grial se repitió 5 veces en Fuyuki fue porque el Santo Grial nunca se manifestó ni una vez, explicó ese detalle. Además, debido a cierto incidente, ese ritual ha sido mutado a un estado en el que apenas se puede llamar ritual, agregó, con un tono algo sombrío. Lo que quieres decir que esa copa tiene veneno, y que debe ser destruido, ¿no? Skatach fue al punto al entender las palabras. Exacto. Es solo un dispositivo de destrucción masiva creado con el propósito de eliminar al mundo. Un dispositivo así debe ser eliminado, declaró firmemente. ¿Estás bien informado?, señaló Gudao impresionado de la información de la guerra. Por supuesto, hice mi investigación. Además, es mi responsabilidad como participante. Él calló ante sus últimas palabras y luego negó su cabeza. No, solo quiero tranquilizarme. ¿Participaste en la Cuarta Guerra del Santo Grial? Con razón sabes tanto de ella, dijo Gudako. Sí, y años más tarde puse una considerable cantidad de esfuerzo para desmantelar el Santo Grial de Fuyuki. Cuando se tratan de las circunstancias que rodean esta tierra, no he dejado piedra sin mover. Vaya confianza tienes. Entonces no creo que sea necesario pedirte que nos ayudes, ¿verdad? Mencionó Roman, conociendo la respuesta. Claro que no, es seguro que es por eso que yo aparecí aquí, para informarles y ayudarles. Creo que soy el candidato, al menos, a lo que se refiere a esta guerra. Al decir eso, los ojos del Lord miraron sutilmente a Archer y este le devolvió la mirada, pero solo fue por un segundo. Segundo que fue captado por Skatach, pero no dijo nada. Usted será una gran ayuda, profesor, comentó Gudao optimista. Era la primera vez que iban a una singularidad con alguien que sabía de todo lo que podría pasar. ¿Sí? Será más tranquilo tener toda la información sobre nuestro destino si usted viene, comentó Mash, sintiéndose igual de optimista que su senpai. Entonces está hecho. Prepárense para el Ray Shift, avisó Romani, caminando hasta el asiento de la consola de mando y sentándose en la silla. Foul. Foul.
Capítulo 26. La espada de la victoria vs la lanza carmesí Fuyuki 1994. Un año que para muchos no habrá sido la gran cosa, pero para la gente de esta ciudad, fue algo que los marcó, al menos, en la correcta historia humana. En la historia de él, el grupo de Chaldea ya había llegado con el Raishift a la singularidad. Habían aparecido en un parque ubicado por un distrito residencial que estaba cerca del puente de Fuyuki en la noche, por lo que no se tuvieron que preocupar de que alguien los haya visto llegar con la llamativa luz a causa del Raishift, aunque sí espantaron a algunos pájaros. Los hermanos Fujimaru caminaron hacia adelante. Sus ropas eran diferentes, en esta ocasión, vestían usando los códigos místicos que eran una copia del uniforme de la Asociación de Magos. Entonces este es, el Fuyuki antes de que estaba en llamas, exclamó Mash. La ciudad parece pacífica, comentó Gudao. La expresión de Ritsuka y Mash era un poco de asombro y curiosidad. A pesar de que recién llegaron, se pudo notar en el aire que la ciudad era pacífica. Hasta era increíble que aquí se libraría un combate entre magos y héroes de leyenda. Puedo ver cuán vibrante es la ciudad, de alguna manera me siento más aliviada, comentó Mash. Pero pensar que en 10 años, la catástrofe visitaría una ciudad tan tranquila como esta, su expresión se volvió a una de pena y tristeza. No debería ser tan sentimental, Mash. Lo que le vaya a pasar a la ciudad es algo que no se puede cambiar. Recuerda que existimos ahora en un mundo donde la incineración de la humanidad acabó con todo, así que no deberías ponerte así. Archer pudo sonar algo duro con sus palabras, pero eran ciertas. Mash era muy sentimental y eso podía ser un problema a la hora de acabar con los enemigos. Esta chica debería resistir un poco o no soportaría el verdadero peso de las batallas. Oye, eso fue un poco duro, replicó Gudao con el ceño fruncido. No, Archer-san tiene razón, senpai, pero... Creo que se pudo decir mejor, intervino Lord el Mello y segundo. Sus ojos se concentraron en Mash. Escucha, una vida normal es difícil de conseguir, pero no te obsesiones con ella. Tener miedo de una inevitable tragedia como la catástrofe de la guerra, solo te retrasaría. Estamos aquí porque lucharemos cuando nos enfrentemos a la destrucción del pasado y el futuro de la humanidad. Él sabía que solo podría acompañarlos en esta singularidad y probablemente volvería. ¿A dónde? Tal vez a su época y mundo, o tal vez a alguna otra parte donde tuviera que servir también como servant. Pero ahora estaba aquí, con ellos, y ya le había mostrado su fuerza de voluntad, así que al menos debía ayudarlos en algo. No perdía nada haciéndolo y ellos ganaban más experiencias para las futuras batallas. Lo que quise decir es que hay que tener eso en cuenta y prepararse para cualquier situación. Toma esto por ejemplo. Probablemente pienses que no habrá ninguna amenaza en un distrito residencial pacífico en un momento donde todo el mundo está durmiendo, ¿verdad? Es verdad. Para ser honesta, me resulta difícil de creer que este lugar fuera del sitio de una guerra del Santo Grial, admitió Mash. Así es, una simple percepción puede ser demasiado ingenua. En una pelea entre magos, primero debes cuestionar todo lo que ves. Por ejemplo, el Lord le lanzó una mirada a Archer. En la rama de ese árbol, a la izquierda. Este entendió de inmediato y suspiró. De todos modos sería mejor hacerlo, más para eliminar una posible molestia que para lo que el Melloi trataba de demostrar. Proyectó su arco negro y una espada ligera, tensándola en la cuerda del arco, disparándola contra el árbol que se le fue identificado, dejando confundidos a la mayoría, a excepción de Skatach, que entendió al momento de ver aparecer las armas de su compañero Servant. La espada voló a velocidad sónica y en vez de estrellarse en el edificio que estaba detrás del árbol, se escuchó el sonido de la carne siendo perforada, acompañado de un grito de dolor, y pudo ver una figura caer del árbol al suelo herido. Por la figura reconocieron que era una mujer, de piel oscura y máscara blanca con telas negras, que en la parte superior solo cubrían sus pechos y mostraban el resto de su cuerpo bastante atlético para una mujer, cabello púrpura largo atado a una cola de caballo alta. La espada que disparó Archer estaba clavada entre su hombro derecho y su seno derecho. La sangre que caía manchaba ese lado de su cuerpo. Su sola apariencia gritaba Assassin. Maldito seas. ¿Cómo es posible? Gritó Assassin con ira y dolor mientras sus manos estaban tratando de quitarse la espada. ¿Estás preguntando cómo es posible para mí ver a través de tu ocultamiento de presencia? Bueno, no puedo decirte eso. Sin embargo, sé bien que el Assassin de la Cuarta Guerra puede dividirse en múltiples entidades y monitorear la totalidad de Fuyuki. Sabía que quedaríamos atrapado a tu red de vigilancia con lo llamativo que pueden ser los Raishifts. Entonces era natural que vinieras aquí, respondió el caster. ¿Y lo del árbol?
Preguntó Gudako. Era el lugar de la zona más obvio para observarnos. Al estar cerca de una zona residencial, los edificios les hubiera molestado, y aunque hubiera podido observarnos también desde la altura, al ser un grupo tan grande y que hayan presentado 4 sirvientes, es lógico querer tener un acercamiento para asegurar y conseguir mejor información, respondió. ¿Dedujiste todo eso con tan solo echar una mirada al parque cuando llegamos y usaste tus conocimientos para atacar a tu enemigo? Estoy impresionada, elogió Skatach. Assassin intentó arrastrarse para escapar, pero Kuro se dio cuenta, o al menos, fue la única que lo evitaría. ¿A dónde vas? Levantó el brazo derecho y con su propia proyección, creó en el aire 4 espadas largas de color morado, 2 en cada lado, apuntando a Assassin. Bajó el brazo y las espadas fueron lanzadas. El sonido de la carne siendo incrustada por las espadas se escuchó. Chiloe se dio la vuelta y notó que la mirada de los Masters y Mash hacia ella era de asombro y un poco de terror. ¿Qué? Preguntó sin entender. Era un Servant, y una enemiga, ¿no? Tal vez proyectar 4 fue demasiado considerando su estado, pero mejor prevenir que lamentar. Ver a una niña matar de esa forma a alguien herido, aunque este fuera un Servant enemigo, y actuar como si nada, era algo que hacía temblar a cualquiera. Pero, para bien o para mal, los hermanos Fujimaru cada vez más se estaban acostumbrando a cosas como esa. Por lo que solo suspiraron y volvieron a su calma habitual. ¿Con eso hemos eliminado a Assassin? Preguntó Gudao. No, ese solo fue uno de los muchos Assassin. Como dije antes, ese Assassin tiene la capacidad de dividirse y manifestar múltiples cuerpos. Es por eso que hay que estar en guardia, en cualquier momento puede aparecer otro, respondió Caster. ¿Quiere decir que un solo espíritu heroico tiene un noble fantasma para manifestarse como un grupo? Exclamó Mash asombrada. Pero sería difícil si todos se reúnen y los enfrentan. No, solo es una temible habilidad para usar de espionaje, a menos que tengas un noble fantasma anti-ejército, explicó Waver. Aunque si todos se reúnen, podrían abrumar un enemigo por la cantidad de Assassin. Pues que vengan, estoy deseosa de ver cuánto resisten ante mi lanza, declaró Skatach emocionada. Solo eliminaros en el momento en que los veas. Ahora bien, no hay momento de perder. Adelante se ha dicho. Exclamó Waver con voz alta, poniéndose en la cabeza del grupo. Fou, que estaba sentado arriba de la cabeza de Gudako, ladeó la cabeza. ¿A dónde demonios tenemos que ir ahora? Preguntó Gudako. Disculpen, pero tendrán que entender, no estoy tratando de ser presumido, es solo que en una carrera contra el tiempo, respondimos Waver girando la cabeza hacia atrás para verlos. ¿De qué estás hablando? Preguntó Kuro cruzándose de brazos y mirando con un puchero al mago. Oh, vamos, no hagas esa cara. Explicaré todo lo que pueda en el camino. Empezando por los asuntos más importantes. Fou seguía inseguro de hacer caso. Lo mejor sería dejarlo al mando, opinó Archer, atrayendo la atención de todos. Él fue un participante de esta guerra, así que conoce mejor que cualquiera lo que pasara. Ni siquiera él sabía lo que pasaría, su información sobre la Cuarta Guerra era escasa, pero sí sabía que se encontraría con esas personas, el rey de los héroes y el rey de los caballeros. Fue una caminata un poco larga a pie, en donde Archer se dio cuenta que iban a la zona carguera de la ciudad. Archer y Lancer caminaban en sus formas espirituales para no llamar la atención de su presencia al resto de sirvientes de la guerra. No querían una guerra contra todos los 7. Kuro caminaba al lado de Mash en su forma física y Lord el Mello y Segundo lideraba el grupo. Y como dijo, les contó lo más importante de la Cuarta Guerra del Santo Grial. La Guerra del Santo Grial de Fuyuki era una estafa, lo de un objeto todopoderoso para cumplir deseos era solo promoción para atraer participantes, que con cada Servant derrotado solo llenaban más esa copa que solo era una bomba de tiempo antes de explotar. Incluso, puso como ejemplo al estado de Fuyuki en la singularidad F como el estado más probable de lo que hubiera pasado si en la Quinta Guerra el Grial se hubiera completado con éxito. No importa realidad, el Santo Grial es algo que solo existe para tentar y destruir, un fracaso, todo, por los males del mundo. Angra Mainyu. ¿Todos los males del mundo? Repitió Gudao. ¿Eso no es un poco exagerado? Preguntó Gudako. Tal vez, pero no necesitan saberlo todo. Considera a Angra Mainyu como el combustible de la bomba que es el Grial, respondió Waver. Pero, ¿por qué alguien construiría una trampa como esa? ¿Quién haría eso? Preguntó Mash. Ella conocía cómo eran los magos, pero no podía creer que uno destruiría una ciudad solo por un deseo.
Este ritual comenzó con un propósito muy diferente, y se convirtió en lo que es a través de un ridículo desastre provocado por el hombre, explico con leve disgusto. En cualquier caso, el problema es que la paradoja que Sheva detectó en esta era es como un santo grial. Ya veo, entonces el santo grial sí estaba aquí, comentó Romaní a través de la comunicación de la pulsera. Creo entender lo que quieres decir, comentó Emilia. Si el santo grial se hubiera manifestado, ya la ciudad debería estar en llamas, pero como no es así, el santo grial que buscamos no es el mismo santo grial de Fuyuki corrompido. Que hubiera otro santo grial aparte del de Fuyuki no sonaba descabellado, ya en América vio que había un santo grial en cada singularidad, y que estas pequeñas singularidades que se crean a partir de la corrección de las 7 verdaderas, aunque suene un poco sin sentido, un pequeño santo grial, no tan poderoso como los enviados por el rey mago se crean y se mantiene aquí. O tal vez sea otra cosa que desconozcan por el momento. El Mello y Segundo sonrió complacido al ver que alguien le seguía el ritmo de sus palabras. Así es. Si mal no recuerdo, esta guerra del Santo Grial todavía está en sus primeras etapas. Esta noche es cuando todo comienza, podemos usar eso. Ahora lo entiendo. Es por eso que ha estado tan pendiente de la hora, entendió Mash. ¿Y para qué la usaríamos? Digo, con nosotros debería ser suficiente, ¿no? Preguntó Snoe. Si era porque necesitaban ayuda, no le veía necesario. Tenían a 2 buenos masters, 2 archers, contándola, que se saltan las reglas de las clases, una lancer que es una asesina de dioses, y por ahora, un mago con el poder de un genio en tácticas militares. Para recabar información. Puede que estemos en el comienzo de la Cuarta Guerra, pero sigue siendo un mundo diferente al que conocemos. Es importante mantenerse atento a los acontecimientos involucrados, aun cuando ya se conozcan. Ese fue un pensamiento que Archer y Lancer pudieron estar de acuerdo, sobre todo el primero. No porque tengas algo de conocimiento, significa que vaya a pasar todo como según sabes. Siempre va a haber alguna diferencia. Cuando ya estaban a la entrada de la zona carguera, Archer se detuvo y miró a los alrededores con seriedad, aunque en sus ojos se podía notar una confusión. ¿Qué pasa? Preguntó Rudao por el detenimiento. De camino hacia acá, sentí que un sirviente dejaba sentir su presencia. Algo realmente estúpido audaz, pero al llegar dejé de sentirla, respondió Archer. Ahora que lo notaban, Kuro, Skatachi y Mash también tiene sentido que un Servant liberaba su presencia en la misma ubicación en que se dirigían, de repente dejó de sentirse. ¿Se habrá retirado? Preguntó Snoe. No se preocupen por eso ahora. Parece que tenemos que detener nuestra charla, los eventos nos han alcanzado. Tú, el de allí. ¿Puedo preguntarte quién eres? El individuo que apareció era una mujer de extrema belleza que parecía no ser humana. Su piel era blanca como la porcelana y sus ojos rojos estaban fijos en el grupo, vestía un elegante abrigo de piel de color blanco con adornos y un gorro que hacía juego. Botas blancas hasta los muslos y medias negras. Todo su vestuario combinada con su largo cabello plateado que iba más al lado del blanco. A su lado venía otra mujer acompañándola, que por su fuerte aura enseguida reconocieron que era una Servant. Era una mujer joven de rostro femenino y ojos verde esmeralda, complexión delgada y un cabello rubio de textura fina que parece que hubiera sido salpicado por oro. Usaba un traje francés completamente negro, con corbata a juego, con guantes y zapatos también. Aunque su rostro es considerado hermoso, tenía una expresión de frialdad y severidad que no desprende una tez femenina. Pero aún con el modo de vestir y verso diferente, los hermanos Fujimaru reconocieron fácilmente como el verdadero rey de los caballeros. No había mucha diferencia con su versión alter que conocieron en la singularidad F, salvo que esa alter tenía un tono de piel y cabello más muerto. Pero los más afectados al ver a las 2 mujeres sin duda fueron Emilia y Snoe, ambos por sus propias razones. Archer abrió la boca y al segundo la cerró, haciendo una mueca casi imperceptible, la misma que hacía cada vez que se encontró con ella en cada siguiente guerra del Santo Grial. Chloe trataba de aparentar la misma seriedad que tenía Archer, pero sus músculos faciales le dejaban ver que estaba nerviosa y pareciera que quería no estar en ese lugar. Aún sabiendo que esa mujer no era su madre, ver cómo los miraba a todos como desconocidos le hacía sentir una punzada en el pecho. Podía ser sarcástica y hasta indiferente con muchas personas, incluso un poco con ella, pero nunca con su madre. Irisbiel, algo es extraño. Ya no detecto la presencia del Servant que nos invitó hasta aquí, dijo Saber extrañada. Mirando al gran grupo con sospecha. ¿Ese es, Saber? Preguntó Rudako.
Ese es uno de los 7 espíritus heroicos invocados en la Cuarta Guerra del Santo Grial. Clase Saber, Arturia Pendragón, declaró haber, tomando por sorpresa a las dos féminas, de que supiera la verdadera identidad de Saber de inmediato. ¿What? ¿Tú? ¿Cómo sabes mi verdadero nombre? Exigió Saber. Lo siento, pero nosotros vamos a ser tus oponentes en el lugar de Lancer, Irisbiel von Einzbern, respondió desafiante el Lord. No solo sabía la identidad de Sabre, sino también la de ella. Irisbiel notó de inmediato que era un oponente de cuidado. Este no es un oponente ordinario. Ten cuidado, Saber. Viento se arremolinó alrededor de Saber, cambiando sus ropas por su brillante armadura azul plateada y su espada, que para sorpresa de los hermanos, era un arma invisible. Tuvieron que concentrarse mucho para ver que sí sostenía algo, pero parecía agarrar el viento. Ese es un noble fantasma de Saber. Oculta su espada con una capa mágica de viento, haciendo que parezca invisible. Algo útil, ya que su arma sería reconocida por cualquiera si se viera. Pero el problema es que también puede concentrar el viento alrededor de la espada y lanzarlo como ataque. Archer le dio ese dato a su máster por enlace mental. Era mejor que supiera la información del invisible La verdadera identidad de Saber ya era conocida por todos, así que no era importante. Mentalizándose para la batalla, dio un paso adelante, pero una lanza roja se puso horizontalmente delante de él, deteniéndolo. Lo lamento, pero quiero esta batalla, dijo Skatach. Su sangre burbujeaba de emoción al poder chocar armas con el rey de los caballeros. ¿Estás segura? Preguntó Mash. Ella sabía del abrumador poder del rey de los caballeros, ya que enfrentó a Subversión Alter y aún con el noble fantasma de Cuchulain Caster, no lograron derrotarla. ¿Por quién me tomas? No podría llamarme guerrera si pierdo la oportunidad de chocar armas con un oponente fuerte. Esa es la razón por la cual vine. ¿No era para querer ayudarnos? Con una gota de sudor, la pregunta que pasó por la cabeza de los dos últimos Masters de la humanidad se quedó en sus mentes. No tienes que derrotar a Saber aquí, solo debilítala lo suficiente para hacerla retroceder, indicó Waver a Skatach cuando ésta lo pasó de largo y se puso delante del grupo. Una batalla así sería aburrida. Lo siento, pero es necesario. De acuerdo. Solo porque es parte de la misión te escucharé, pero por esta ocasión. Sus órdenes, maestro. ¿Sí? Gugako era quien tenía el contrato con Skatach, ya que Kuro había decidido hacer un contrato con su hermano. Skatach hizo el contrato con ella para que cada máster dirigiera a 2 sirvientes. Sin más relleno, digo. Sin más demora, Skatach se lanzó hacia Saber con una rapidez que sorprendió a la rubia, quien no tuvo tiempo de ponerse en posición de pelea y solo pudo levantar su arma. El acero invisible y el acero carmesí chocaron, produciendo un chirrido, pero el choque solo duró un segundo, cuando Skatach pasó de largo a Saber, quedando de espalda a ella. Cuando sus pies hicieron contacto con el suelo, Skatach giró y se lanzó hacia adelante, golpeando la zona de la espalda de la armadura. Saber pudo moverse rápido a un lado para no ser apuñalada, haciendo que su enemiga se fuera de largo hacia adelante, quedando suspendida en el aire de unos pocos centímetros del suelo. Pero más que una desventaja, la Lancer sonrió, y giró su cuerpo, quedando delante de Saber, y antes de que ella pudiera atacar, aún en el aire, giró su lanza y con la punta atacó verticalmente hacia la cabeza de su enemiga, quien levantó su arma con las 2 manos firmes y bloqueó el ataque. El suelo debajo suyo se desquebrajó por la fuerza pura usada para atacar y defender. Cuando los pies de Skatach tocaron el suelo, saltó un paso hacia atrás y dio giros completos con la lanza, observando cómo su enemiga finalmente estaba en posición de ataque. ¿Qué te pareció mi saludo? Espero que no haya sido muy brusco para ti, pequeño rey. Su sonrisa provocadora y de superioridad eran muestra de cuán confiada estaba. Pero en vez de molestarse, Saber sonrió desafiante. No te preocupes, fue un buen saludo. Ahora es mi turno de devolverlo, y con esas palabras, ahora fue Saber quien se lanzó al ataque. La Lancer vio el movimiento de Saber y utilizando la punta carmesí, detuvo con facilidad el ataque. En fuerza sintió que ella la superaba un poco, así que bajó la punta de la lanza a un lado para que el filo de la espada también bajara, pero Saber se dio cuenta y rápidamente hizo un movimiento ascendente con su arma que Skatach evitó inclinando hacia atrás su cuerpo. Retrocedió un paso y levantó su lanza con la punta carmesí casi brillando, lanzando varias estocadas. Saber repelió cada estocada lanzada, pero con esfuerzo. Retrocedió, esquivando una estocada que iba hacia su pecho.
Aún al no conocer la identidad de su enemigo, demostró desde el primer momento que era muy poderosa, apenas podía reaccionar a sus ataques y atacarla. Irisbiel observaba preocupada el combate, no podía creer que el Servant que su familia invocó, el rey de los caballeros, el que sería la carta del triunfo de su familia, esté teniendo dificultades tan fácilmente. No es que esperaba que Saber derrotara a todos los sirvientes de la guerra con facilidad, pero tampoco espero este nivel de fuerza. Saber se inclinó un poco hacia atrás para esquivar una estocada, pero se detuvo e hizo un quejido de dolor. Skatach se dio cuenta y giró su lanza, dando una estocada más fuerte que la anterior apuntando su cabeza. Saber se olvidó del dolor que sintió hace poco y en menos de un segundo retrocedió unos metros ladeando la cabeza, aunque el filo de la lanza sí la tocó, haciendo un corte profundo en su mejilla izquierda. Sintió el mana de Irisbiel curándola en la zona de la espalda. Skatach vio caer unos pedazos de metal detrás de Sabre, y se dio cuenta de inmediato lo que era. Parece que mi golpe anterior sí te logro dar, Sabre. Una gota de sudor cayó por el hermoso rostro del antiguo rey. No lo quería admitir, pero el golpe que le dio a su zona de atrás de su armadura la dejó casi destruida y dejó un poco entumecida su espalda, lo que cayó fue el resto de la armadura trasera que quedaba. Al menos ese entumecimiento ya no era un problema con la curación que le daba la peli blanca, pero ahora debe tener cuidado con que intentara darle un ataque a su espalda. Mientras las dos mujeres combatían, el resto estaba observando el combate arriba de unos contenedores, incluso Xnoe estaba comiendo palomitas junto con Fou. ¿De dónde las sacó? Solo Alaya sabe. Es increíble, Skatach-san está peleando en igualdad con el rey de los caballeros, exclamó Mash en un susurro, impresionada. Para ella había sido un milagro sobrevivir cuando se enfrentó a Subversión Alter, pero Skatach pelea de tú a tú con la verdadera Arturia Pendragon, era impresionante. Te equivocas, Mash. Aunque parecen que están igualados, Saber está en desventaja, corrigió Lore el Mello y segundo, fumando un habano. Él mismo estaba sorprendido de que alguien pueda enfrentarse de la manera que lo hace Lancer al Servant ganador de su mundo. ¿Cómo lo sabe? Su lenguaje corporal. Para una persona normal parecería que están igualadas, pero si observas mejor la pelea, a Saber le toma mucho esfuerzo repeler los ataques de Skatach, y su forma de mover la lanza hace que pueda dar ataques consecutivos de manera rápida, mientras que cuando es Saber la que ataca, Skatach no tiene problemas en desviar los ataques aun cuando esta es invisible. De seguro debe de usar una clase de refuerzo o magia en sus ojos para ver la espada, explico de la misma manera que explica algo en sus clases. Además, Saber ya ha empezado a sudar y Skatach se ve fresca como lechuga, dijo Xnoe, dándole una palomita en la boca a Fou. La explicación no podía ser más cierta, porque aunque Saber no quería admitirlo, estaba siendo superada. Ya queriendo probar algo diferente, Skatach dio un salto atrás y escribió una serie de runas en el aire. Las runas brillaron y se lanzaron hacia Arturia como bolas de fuego, pero al hacer contacto con ella, se apagaron sin hacer un rasguño. Cierto, me olvidé que los Saber tienen una resistencia mágica muy alta, recordó ese detalle. Este sería su primer combate contra un sirviente. No contaba su combate contra el alter de su discípulo porque en la pelea no lo vio como un sirviente, sino como quien era en vida. Ese descuido le dio una oportunidad a Sabre. Sabiendo que no tendré otra oportunidad para asestar un golpe mortal, se despojó de su armadura, quedando sin protección, pero teniendo más mana para pelear. Colocó la espada apuntando hacia atrás y usando su mana burst, desvaneció el invisible dejando ver su espada, que ahora liberaba un gran brillo de mana, se impulsó hacia adelante con una gran velocidad para tener mayor velocidad y fuerza al golpear. El impulso levantó pedazos de tierra al avanzar. Si es buena, pensó Skatach con emoción y la sangre burbujeando, deslizando y moviendo la lanza para que su mano sostenga el largo de abajo y la mayor parte ofensiva del arma apuntando hacia atrás. ¿Planea contrarrestar mi ataque con el suyo propio? Pensó Saber confundida viendo la lanza. Si un choque se iba a dar, entonces tenía que ser la mayor en fuerza. Cuando Saber ya se había acercado lo suficiente para que, al golpear horizontalmente su espada cortara a la mitad a su enemiga. 4 lanzas iguales a la que Lancer usaba aparecieron detrás de ella. 2 flotando a la altura de su cintura y 2 a la altura de su cabeza. What? Sable. A la velocidad de su ataque, era imposible retroceder o detenerse, así que intentó girar su cuerpo para pasar de largo a su enemiga, pero ella, sin una señal vista, las 4 lanzas fueron disparadas en contra de ella. El sonido de la carne siendo perforada por el acero se escuchó en el muelle, seguido del grito de Sabre y un sonido en seco.
2 de las 4 lanzas que aparecieron estaban clavadas en el cuerpo de Sabré, una en el hombro izquierdo y otra en el muslo derecho, pero tenía una herida de corte por su costado izquierdo de la cintura, indicando que una de las lanzas el cortó por ese lado. Las otras 2 lanzas estaban esparcidas por el muelle. Una estaba clavada en el pilar de una de las máquinas de carga. El abanó de Lord el Mello y segundo cayó de su mano temblorosa. Todo su cuerpo estaba temblando de miedo, y no era para menos. La cuarta lanza, que había sido la que hirió por la cintura a Saber, fue desviada por la liberación de mana que aún estaba liberando de la espada antes de ser herida y mandó la lanza volando hacia donde ellos estaban, quedando enterrada justo entre las piernas del Lord, un poco más arriba, y adiós al linaje Velvet. Lo lamento, profesor. Gritó Gudako, viendo dónde quedó la última lanza. Idiota. Dile a tus Servants a dónde apuntar. Gritó furioso Uaber, levantando la pierna izquierda para pasarla al otro lado de la lanza. Cuando ya no tenía el arma en zona peligrosa, tomó del hombro a Gudao y se desplomó en sus rodillas. Skatach rió divertida esa interacción, y vio a su oponente. Las lanzas carmesí se desvanecieron en destellos rojizos. Alternativa de Gaebolg. Era la lanza que usaba actualmente. La verdadera se la dio a Kuchulain cuando terminó su entrenamiento. En concepto es similar a Gaebolg, y a la vez se reconoce como un objeto distinto. Es un arma más antigua que la lanza de su discípulo, ya no recuerda cuánto, pero sí que la ha usado durante mucho tiempo. Creo muchas de estas a partir de las ramas de tonélico y de runas. Ahora como Servant, es capaz de invocar un máximo de 6 de estas lanzas, contando las 2 que suele usar a mano, y lanzarlas hasta como proyectiles, como en el caso de ahora. Guardarse un truco bajo la manga para tomar por sorpresa a su adversario fue algo que aprendió, o más bien, recordó en América, y no consideraba mala la idea. Arturia intentaba levantarse como podía, pero las heridas en su pierna y cintura le hacían difícil el trabajo. Clavó la punta de Excalibur en el suelo como apoyo para levantarse, ya sintió el mana de Irisbiel ayudándola a sanar. Gudako observó el intento de Arturia de levantarse, se sintió un poco mal por ella al ver cómo quedó. Su mirada cambió a la Máster de Saber. Vete. ¿Eh? Los ojos rojos de la Einsberg brillaron con confusión. No queremos hacerles más daño, solo queremos que se vayan, no vamos a matarlas, por favor, váyanse. Su tono era un poco autoritario, un tono raro de escuchar en ella para los que la conocían, pero ella sabía que en estos momentos debía tener una actitud un poco más seria al tratar con sus enemigos, sobre todo si no quiere insultarlos. Irisbiel pareció considerar sus palabras, hasta que tomó en serio las palabras de ella y con una mirada seria le habló a Sabré. Sabré, vámonos. What? Irisbiel, todavía puedo luchar, exclamó Sabré, y aún se apoyaba de su espada. Claro que no, es obvio que mis ataques dañaron puntos vitales en donde te atacaron, retirarte sería lo mejor, dijo Skatach. Porque era parte de la misión, ella no mataba a Saber en ese instante. Eres fuerte, no hay duda, pero te precipitaste. ¿Te atreves a insultarme, Lancer? La miró con rabia, llamó así a Skatach porque era obvio que esa lanza la hacía un Servant de clase Lancer. No, todo lo contrario, elogio tu estilo de batalla, es un estilo muy elegante que pocas veces he visto en vida. Pero te precipitaste al atacar incluso olvidando su protección para tener más fuerza, una estrategia que solo serviría si tu enemigo está en verdad expuesto, explicó. La sabiduría y experiencia se dejaba notar en su voz. Si sientes tu orgullo herido, entonces recupérate y vuelve a enfrentarme. Claro, si es que todavía estoy aquí cuando estés lista, retó, dándose la vuelta, girando su lanza y caminando hacia su máster. Saber gruñó, pero no pudo refutarle nada. ¿Tenemos su palabra de que nos dejaran ir? Preguntó Irisbiel nuevamente. No parecer una cobarde, pero sabía que no tenía oportunidad de ganar con las condiciones de Saber. Tiene nuestra palabra, Lady Einsberg, de que no la perseguiremos o intentaremos matarla desprevenida, aseguró Lord el Mello y segundo, más recuperado del shock anterior. Al ver que sus palabras eran honestas, Irisbiel se acercó hasta Sabre y pasó su brazo por detrás de su cuello y la tomó de la cintura, sacándole un quejido a la rubia. Ambas se retiraron como pudieron de donde estaban, y pasaron unos minutos, donde se aseguraron que ya no estaban en el muelle. Gudako fue la primera en hablar. ¿No te excediste un poco? Con esas heridas, será difícil que se recupere. Tal vez me deje llevar un poco más de lo normal, pero tampoco me iba a contener tanto, sería un insulto para mi enemigo, respondió como defensa Skatach. Ustedes y su orgullo, realmente es algo inútil que no entiendo por qué se molestan en tenerlo, dijo Archer bajando al suelo, parecía más molesto de lo normal.
¿Acaso tienes un problema con el orgullo, Archer? Scatacha afiló su mirada. Simplemente no le veo el sentido de tenerlo. Personalmente, veo más importante los resultados, ya que es lo único que importa en combate. ¿Y ahora qué sigue, profesor? Preguntó rápidamente Wu Dao, notando el tenso ambiente que se podía crear. Ahora debemos perseguir al próximo oponente, respondió el pelinegro largo. ¿Próximo oponente? Preguntó Mash. He estado reteniendo al Servant que se suponía que iba a luchar con saber dentro de mi formación Kimen Dungia. Pero parece que ya es hora. En ese momento otra presencia se hizo presente, un Servant. Aterrizó desde lo alto al frente del grupo y se levantó, apuntando con una de sus lanzas a Lorel Mello y Segundo. ¿Quién eres tú? ¿Tú estabas haciendo ese extraño laberinto de piedra? ¿Dónde estás, Sabré? Fou. Chilló Fou de sorpresa. Alguien realmente vino. Reconocieron de inmediato al hombre. Era Diarmuid, uno de los caballeros de Fianna. Tranquilo, primer lancero de los caballeros de Fianna. No somos enemigos de Archibald, dijo de inmediato Waver. ¿What? ¿Tú conoces mi verdadero nombre? Exclamó Diarmuid sorprendido. No es el único, Diarmuid, todos lo conocemos, dijo Wu Dao, sorprendiendo más al Lancer. Yo no, pero cuando veas sus armas ahí lo conoceré, dijo Znoe. HMPH. Parece que nos enfrentamos a un oponente formidable. ¿Cómo sabías que yo era el máster de Lancer? Una voz masculina se escuchó por todo el lugar. ¿De dónde viene esa voz? Preguntó Mash, no pudiendo encontrar el origen de la voz. Él se está protegiendo con magia. El máster de Lancer se esconde en algún lugar cercano, identificó Romani. Lord Kainet. Nosotros hemos llegado aquí rápidamente para unirnos a usted y apoyarlos. Por ciertas razones, no puedo decir mi nombre, así que déjeme dar el nombre de Leire y Renes como permiso de estar aquí en este momento, explicó el Mello y Segundo. Ahora estaba en su modo de Magus. Reines, mi sobrina. Exijo saber qué está sucediendo aquí, exigió la voz de Kainet. Pienso que no sería el momento adecuado para dar una explicación ahora, por lo que suplicaría su espera hasta mañana. Sin embargo, permítale decirle una cosa por adelantado. Puedo decirle la ubicación actual de Caster. Parte de negociar, es ganar el interés de con quien negocias, luego darle un motivo para creer que dices la verdad y ganarte su confianza. Waver hizo esas tres cosas al decir el nombre de Reines y ofrecer la ubicación de Caster. Castor. ¿Cómo sabes eso? Mañana al mediodía, probaré la verdad de mis palabras. Te mostraré de nuevo qué valor hay en escuchar nuestra historia. No hubo respuesta. Lancer seguía en guardia, así que lo más probable es que Kainet se quedara callado considerando la oferta de Waver. Un mago nunca debe confiar plenamente en otro mago, y la oferta que estaba haciendo era demasiado buena, por lo que podía ser una trampa. Luego, haremos una visita a su suite en el ático en la nueva torre de Fuyuki a las 10 p.m. mañana por la noche. Entonces, por esta noche nos dejarás ir. Claro, lo de dejarles ir era solo por cortesía y para guardar las apariencias. Tenían a 5 espíritus heroicos, contando a Mashiel, y con tan grande cantidad de sirvientes alguien como Diarmuid sería vencido sin problemas, pero no quería tener un antiguo tutor de enemigo, si podía usarlo como aliado. Oh, incluso sabes mi dirección, ¿verdad? Por su voz, parecía sorprendido. Muy bien. No me desagrada un hombre inteligente como tú, tanto más si eres un magus con sentido de gratitud. Pero ese leve rastro de acento de clase trabajadora en su inglés, qué vergüenza, eso parecía decirlo más para sí mismo. Pero muy bien, aceptaré tu propuesta. Habiendo observado cómo manejaron a Sabre antes, nos iremos de Ere en paz. Unos pasos resonaron arriba de unos contenedores que estaban del otro lado, y allí, vieron al máster de Kainet. Era un adulto mayor y apuesto en los mediados finales de sus 30, con cabello rubio claro y ojos verdes brillantes. Lleva un abrigo azul marino con guantes blancos, pantalones negros y zapatos negros. No iré ni me esconderé. Espero escuchar lo que estás planeando. ¿Ese es, el máster de Lancer? Preguntó Mash sorprendida. Esperaba que el máster de Lancer fuera alguien más atemorizante por su voz. ¿Estás seguro de esto, máster? Diarmuid dio un salto hacia atrás hacia el contenedor que estaba debajo del que Kainet estaba. Paciencia, Lancer. Sí, claramente son un grupo sospechoso, además de que tengo intriga de cómo es que hay otro Servant Lancer. Pero cuando sabes tan poco acerca de lo que enfrentas, es mejor esperar y observar, dijo Kainet. Lo mejor es ser cautelosos al comienzo de una pelea, ¿entendido? Entendido.
Entonces, nos veremos hasta la próxima, se despidió cortésmente. Andando, Ritsuka Fujimaru. ¿A dónde? Preguntó Gudao. A un lugar para conversar mejor, y con suerte, a un lugar donde dormir. La batalla del muelle se había terminado aquí, ahora era el momento de planear los siguientes pasos, ya que en esta singularidad lo que importa no es ganar, sino que sobrevivan los suficientes para que la copa no se llene. Bueno amigos, espero que les haya gustado esta parte, no olviden comentar y de compartir. Sin nada más que decir, nos vemos hasta la próxima.